Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, con un apoyo muy importante de mis compañeros y compañeras, tanto en la bancada como en la fuerza política y también en el sector, respaldando no solamente el accionar, ¿viste? Y cómo estamos actuando alrededor de la coordinación de la bancada, sino que en el día a día, con insumos, con material, mismo ahora para la educación, para el estudio del presupuesto quinquenal, un estudio muy importante de los compañeros y acompañamiento de compañeros históricos que ya han pasado por estas instancias, que tienen experiencia de gestión, experiencia de haber estado en la discusión, y que eso ayuda mucho, enriquece mucho el debate, y sin ese acompañamiento sería muy difícil, honestamente, porque bueno, es un trabajo de bastantes horas, de bastante dedicación. Te lo han hecho fácil. Y bueno, sí. En síntesis, sí. así. Sí. Bueno, mejor, la bancada, mejor, hay un ambiente mejor. muy agradable en la bancada, de mucho compañerismo, que se está trabajando muy bien, y está bueno decirlo, y lo he valorado siempre en cada instancia que me han preguntado, que hay un grupo muy humano, sobre todo sobre lo político y lo humano, que es muy importante, y eso se siente, ¿verdad?, a la hora de cuando compartimos instancia, cuando en la discusión también, que no son discusiones acaloradas, que son discusiones con mucha altura y con mucho respeto, y eso está bueno que lo sepa la gente, porque en realidad en esos términos que nos estamos manejando. Bien, el Frente Amplio. El día de la sesión allí en la Junta, y previo a que se pusiese a votación el tema del presupuesto, la presidenta de la Junta explicaba que había, a propuesta del Frente Amplio, realizado una forma de abordar todo lo que tenía que ver con la aprobación del presupuesto en 4 bloques, lo dijo ella. Sí. Y me quedó, siguió después hablando, ¿no? Claro, era una entrevista corta, no daba tampoco para que pudiese explicar mucho. ¿Qué significaba eso de la propuesta de usted? A ver, contanos un poquito. Sí, en realidad son en 5 bloques, porque O 5. los presupuestos quinquenales se votan primero en general, sí, claro, y después se entra en el detalle de los artículos. Bien. Cuando entras en el detalle de los artículos, podés ir artículo por artículo, o podés pedir justamente votar en bloques algunos artículos que sean de interés en común o que tengan algo en común, Bien. ¿verdad? Acá hubo un consenso en la coordinación de la bancada que, además de votar en general, votar en el artículo 1, aparte, que es el artículo madre del presupuesto, donde están todos los anexos, es donde está todo el detalle de las inversiones, ¿verdad? De los egresos, de los egresos, en fin, es bastante... todo el playado, que el presupuesto cuando lo vemos tiene una cantidad importante de fojas. Y después tenemos todos los artículos que tienen que ver, ¿verdad?, con la reglamentación, puestas a consideración del Ejecutivo, que ahí teníamos del artículo 2 al 12, después teníamos del 13 al 34, que es el convenio con ADEOM, y después del 35 en adelante, ¿verdad? Ahí lo que se usó como referencia fue el acuerdo con ADEOM para, encasillarlo, eran del artículo 13 al 34, bueno, eso fue un criterio, ¿verdad?, para decir, bueno, el 1, que era uno que se iba a votar aparte por parte del Frente Amplio, que el Frente Amplio no lo iba a acompañar, y después los artículos que el Frente Amplio sí acompañaba en conjunto con el oficialismo, que es la gran cantidad de artículos. Bien, el 1 significaba la aprobación total del sí, presupuesto. En realidad primero hay una discusión, general, y después el 1 es el madre, yo digo, porque es donde están todos los anexos de las planillas, de las transferencias, de los rubros de inversión, de los rubros de rubro cero, de servicios personales. Bueno, todo eso está en el artículo 1, por eso fue que el Frente Amplio le dio una importancia aparte a ese artículo, porque ahí está en cómo el Ejecutivo decide distribuir los recursos de estos 5 años. Bien, dentro de la bancada había un acuerdo de no votar divididos. Sí, por supuesto. Al comienzo de cada periodo de consenso, quiero decir de todos modos que para esta discusión no hubo grandes manifestaciones en contra de la posición de la bancada, al menos dentro de la bancada. Hubo un consenso generalizado que ese era el camino en este momento. Y lo mismo pasó cuando lo llevamos a la mesa política. En la mesa política, el día viernes de la semana pasada, cuando expresamos desde la bancada cuál era el posicionamiento ante el estudio de este presupuesto quinquenal, después de toda la exposición de motivos, hubo un acompañamiento por unanimidad de la mesa. Se nos dijo que trabajemos en un artículo puntual que el Frente Amplio tenía pensado votarlo, pero ese artículo, gracias al tiempo que habíamos
pensado entre la discusión en la mesa y la puesta en consideración del presupuesto, nos permitió en comisión poder hacerle algún retoque, algún arreglo que era muy importante. Después podemos entrar en detalle si es necesario. Y bueno, logramos eso en comisión y justamente, bueno, acompañamos el resto de los artículos tal como habíamos discutido en la mesa política. En concreto, lo que no aprobaron fue el articulado en general. Exacto. El proyecto en general, el Frente Amplio no lo acompañó y después el artículo 1 tampoco lo acompaña el Frente Amplio. El resto de los artículos, la bancada decidió de acompañar y salieron con los votos de todos los presentes. ¿Y cuál fue el artículo que mencionabas recién de que se pudo avanzar y se logró un acuerdo? Bien, para hablar de ese artículo, permitidme antes hablar del proceso y la elaboración y cómo trabajó la comisión. Quiero valorizar eso. Se trabajó en muy buenos ámbitos, donde las propuestas siempre fueron escuchadas, donde fueron tenidos en cuenta, donde se generaron espacios de intercambio, más allá de los formales en la comisión, donde están las versiones taquigráficas, también en los pasillos, en altas horas con los celulares. Bueno, se generó ese ámbito de trabajo y creo que está muy bueno y es saludable, y le hizo bien a este proyecto de presupuesto. Y el artículo ese al que nos referimos era el artículo en el proyecto inicial, el artículo 41, después terminó siendo el 60, si no me equivoco, que es el del silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en determinados casos donde el intendente entienda, puede aplicar el silencio administrativo positivo. ¿Cuál es el beneficio para el gestionante? Es que si la administración en determinado plazo no se manifestó sobre eso, bueno, se entiende que el gestionante tiene la razón. ¿Qué es lo que planteamos nosotros del Frente Amplio? Que quede solamente a criterio del intendente los casos, los plazos y las formas. Nos parecía que podía generar algún peligro. ¿Qué fue lo que se resolvió? Bueno, que quede por decreto departamental, ¿verdad? Es decir, tiene que pasar por la Junta Departamental los casos, los plazos y también las formas. ¿Ah? ¿En cada uno de los casos? En cada uno de los casos, después que quede decretado, ya, no en cada uno de los casos puntuales de las gestiones, sino en general, para determinadas gestiones, se va a aprobar por decreto departamental y en todos esos casos que detalle la Junta Departamental, con aprobación obviamente del Ejecutivo, que puede ser a raíz de iniciativa también del intendente, porque es por decreto, se va a aplicar el silencio administrativo positivo. Y hay que ver muchas cosas, hay que ver el tema de cuánto van a ser los plazos, cuáles son los casos y de qué forma se van a dar, pero creemos que es un avance que es importante y por eso desde Frente Amplio se acompaña ese artículo. Explicarle a quienes están escuchando qué significa eso del plazo. Del plazo, bueno. Del silencio positivo. Claro. Porque es una nueva definición que se incorpora. Sí, es cierto. Bueno, cuando una persona va a realizar, todavía no está definido qué tipo de trámite, pero un trámite ante la administración pública de la Intendencia Departamental, si inicia ese trámite y después de determinado plazo, que no está establecido ese plazo, pero supongamos que es un mes, la administración no se manifestó, no lo aprobó o lo denegó, se entiende que se da por aprobado el trámite del gestionante, a favor siempre de la persona. O sea, que la falta de respuesta de la administración en cierto plazo le da razón al proponente y queda firme lo que el proponente sugiere. Exactamente. Por eso nos parecía importante que eso sea de consenso y no quede solamente a criterio. Es una decisión importante, ¿no? Exacto, y que no quede solamente a criterio del intendente cuáles son los plazos, los casos. Entonces, bueno, ahora entendemos que se dio un marco de garantías, ¿verdad?, institucional para que se puedan estudiar los casos particulares y también los plazos también, ¿no? Porque, bueno, en una administración donde en la mayoría de las direcciones hay falta de recursos humanos, una serie de dificultades que se ven reflejadas en el presupuesto, es importante tener en claro, bueno, los plazos, principalmente dejar en claro las reglas de juego y cuáles van a ser para adelante, y que sean de consenso, que yo creo que la administración de Abella va en ese camino, y bueno, vamos a eso, me parece, a que sea de consenso. Bien, eso significa que no es parejo para todos los trámites. Según el tipo de trámite, el tiempo que se le adjudica al silencio positivo. Y tampoco van a ser en todos los trámites. Es lo que tiene que estudiar después, un decreto, se tiene que hacer por decreto departamental. Por eso digo, dejarlo a libertad, que el artículo inicial era el intendente decide en qué casos y en qué plazo. Entonces era muy discrecional, muy abierto, podía llegar hasta a ser peligroso, hasta la propia intendencia, porque quedaba en órbita muchas veces de directores
generales, no lo digo Sí, sí, está bien. lo digo con el mayor de los respetos, creo que esto le da garantías institucional y fue un aporte interesante. Unión y Cambio también, en el mismo sentido, hizo una propuesta que iba en el mismo camino. Se terminó, creo que la modificación terminó siendo incluso la de Unión y Cambio, pero digo, era una preocupación general que manifestamos en el ámbito de la comisión, así como manifestamos muchas otras, y bueno, algunas fueron tenidas en cuenta y otras no. Bien, podría ser muy fácil para mí decirte, bueno, teniendo en cuenta lo que no votaron y lo que sí votaron, ¿sí? Que me dijeras lo que no votaron. ¿Sí? Pero contá primero cuáles fueron las cosas más importantes que vos querés destacar de lo que se aprobó de parte de ustedes. Bien. Con lo que estuvieron de acuerdo. Bien, es buena la pregunta. Ni que hablar este artículo después de este trabajo. Se aprobó también el acuerdo con ADEOM, un acuerdo que nos parece bueno, que es positivo, pero lo decíamos en la Junta Departamental cuando nos tocó fundamentar el voto, que vamos a estar arriba y vamos a estar controlando, porque una de las cosas que nos decía ADEOM es, sí, ya hemos firmado en anteriores administraciones del Partido Nacional diferentes convenios con la administración, sin embargo después los hechos no se terminan cumpliendo. Así que bueno, ahora aspiramos que se cumplan y nosotros de la Junta Departamental vamos a estar controlando de forma muy rigurosa que ese acuerdo se cumpla, y en caso de que no se cumpla lo vamos a estar denunciando, así como lo va a estar denunciando, no tengo la menor duda, ADEOM, porque lo ha hecho todos estos años. Se aprobaron artículos que tienen que ver con el ordenamiento territorial, el tema de los nuevos fraccionamientos. Ahora, a partir de ahora, los nuevos fraccionamientos se tienen que aprobar, ¿verdad? Ya con el riego asfáltico y con el cordón cuneta. De cargo del promotor. Exactamente, del propio del gestionante. Sí. Nos parecía importante, es un avance en lo que respecta al ordenamiento territorial. Quiero recordar que Maldonado está creciendo a niveles históricos. La propia fundamentación de motivo lo dejaba en claro, y no hay ningún estudio que marque lo contrario, que Maldonado va a dejar de crecer. Entonces es muy importante pensar el territorio y pensar que la nueva infraestructura que se está generando en los diferentes barrios del departamento y localidades, bueno, ya se genere una garantía por lo menos mínima de infraestructura, ¿verdad? Porque después termina llegando el Estado atrás con los servicios y terminamos teniendo... Y teniéndose que hacer cargo. Y tenemos que hacer cargo y unos costos muy, muy elevados, claro. Así que lo vimos positivamente esto desde el primer momento. Quiero recordar también, y discúlpame que vaya un poquito para atrás, que previo a que ingresó el presupuesto a la Junta Departamental, fuimos convocados como bancada. En ese caso fuimos junto con la edila Adriana Costa, en calidad de coordinador y vicecoordinador, en una reunión en el 5º piso junto con el intendente, el doctor Álvaro Villegas, Baeza, donde se nos explicó en términos generales cuál era la idea macro del presupuesto, y ya se nos adelantaba este artículo que fue una de las reivindicaciones de campaña del Frente Amplio, y lo vemos de forma, honestamente lo digo de forma positiva, porque creo que es un avance. Después ni que hablar, que nos parecía muy importante, el artículo que tiene que ver con los humedales, donde se van a generar fondos para atender toda la situación que hay de los humedales, junto con la academia, junto con organizaciones civiles. En el ámbito de la comisión recibimos a vecinos del humedal, que después, si querés, podemos ampliar un poco más lo que fue el trabajo en la comisión, que fue muy, muy interesante. Y también artículos que tienen que ver, que siguieron a partir de la discusión. Cuando empezamos a recibir a los municipios en la comisión, una de las cosas que más preguntábamos, tanto el Partido Colorado como el Frente Amplio, era: ¿qué pasa con los presupuestos participativos? ¿El municipio está de acuerdo o no está de acuerdo? Cuando digo municipio no hablo del alcalde, hablo de todo el consejo. Sí. Y ahí surgía generalmente: sí, estamos de acuerdo, creemos que es una buena herramienta. Hicimos el planteo en la comisión, y en el mensaje complementario que manda el Ejecutivo Departamental el 18 de septiembre, tiene en cuenta, incorpora y declara de interés departamental los presupuestos participativos, y además ya se genera algún mecanismo para dotarlos de recursos, que eso es importante. Queda un montón de cosas por ver: cómo va a ser el proceso, cómo se va a instrumentar. Cómo se va a instrumentar exactamente, que es muy importante. Ahí nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es la participación ciudadana. Pero bueno, es un avance importante y de Frente Amplio lo acompañamos. También se tuvo en cuenta algún tipo de exoneración de la contribución inmobiliaria para personas con discapacidad, ¿verdad?, que tienen propiedades. Se amplía y es un poco más amplio ahí el rango, ¿verdad?, de la exoneración. Son artículos que nosotros lo veíamos de forma positiva, y hubo una buena voluntad en la comisión todo el tiempo de poder incorporar cosas. También partes integrantes de Frente Amplio, y se hicieron, a raíz de solicitudes de Frente Amplio, se hicieron algunas transposiciones de rubros
en departamentos donde eran clave, donde aseguraban algunas inversiones, lo que tiene que ver con el departamento de movilidad. Se asegura ahí en el presupuesto quinquenal lo que es pintar lo que es la ruta 39 y alguna intervención. Eso, exactamente, alguna intervención que tiene que ver con eso. Es decir, se trabajó de buena manera y el Frente Amplio en la comisión tuvo un rol protagónico, y esto no lo digo yo, basta con ir a las versiones taquigráficas donde hay horas y horas de página y las consultas siempre parten desde el Frente Amplio, del Partido Colorado, para saber y indagar más y ver en qué podíamos trabajar para poder cambiar algún detalle del presupuesto quinquenal. Pero digo, en términos generales, fue muy bueno el trabajo y el articulado, si bien ya viene algo generalizado, fue de consenso, ¿verdad? Aquellas modificaciones que se hicieron, modificaciones que fueron hasta último momento. El propio martes en la tarde estuvo sesionando a partir de las 4 de la tarde la comisión, y ahí estuvimos haciendo algunas modificaciones. ¿En qué cosa puntualmente no estaban ustedes de acuerdo? Bueno, bien, primero que nada, el aspecto general del presupuesto quinquenal, en cómo este presupuesto distribuye los recursos. Ahí tenemos grandes diferencias con el Partido Nacional. Las asignaciones presupuestales. Exactamente, las asignaciones presupuestales. Ahora podemos entrar en más detalle, pero también una crítica que hizo el Frente Amplio en la comisión todo el tiempo fue la elaboración de este presupuesto. Si bien por el Ejecutivo se destaca como algo positivo la elaboración y la aprobación express del presupuesto, nosotros de Frente Amplio lo vemos como algo negativo. Creemos que el presupuesto, y así es, el presupuesto quinquenal, es la base de todo gobierno. En el presupuesto quinquenal están las líneas estratégicas, cómo van a ser y cómo la administración va a administrar los recursos durante estos 5 años, y en ese sentido nos parecía muy importante tomarse los tiempos correspondientes para la elaboración, para el estudio, ¿verdad? Nosotros entendíamos que el presupuesto tenía que bajar a los municipios y que los propios consejos puedan elaborar su propio presupuesto, algo básico, ¿verdad? Y además que se generen instancias de participación ciudadana. Bueno, en este presupuesto quinquenal nada de eso pasa. Cuando nosotros decimos que a este presupuesto le falta visión estratégica, ¿verdad? Lo decimos con propiedad, porque cuando le preguntábamos a los directores de la Intendencia Departamental si había un plan estratégico en su dirección, muchas veces lo que se nos respondía era que no. Sin ir muy lejos, en un área que me parece clave a mí, que es el área del turismo, cuando se le preguntó al director de turismo ¿cuál es el plan estratégico? No hay un plan estratégico de la dirección, ¿verdad? Y otra cosa, cuando voy a la exposición de motivos del presupuesto quinquenal, no aparece la palabra turismo, no aparece, no existe en la palabra turismo en la exposición de motivos de un presupuesto quinquenal del departamento de Maldonado, que vive por y para el turismo, no aparece la palabra turismo. Y cuando voy al articulado del presupuesto quinquenal, no aparece la palabra turismo, no aparece. Y hubo un aporte del Frente Amplio en la comisión. Un artículo concreto donde Pablo trabajó mucho, Pablo Cicero, que decía concretamente que la Intendencia, a partir de la aprobación del presupuesto, tenía que elaborar un plan estratégico. Y eso no fue aprobado por el oficialismo, no fue tenido en cuenta y no fue incorporado al presupuesto quinquenal. Entonces, cuando yo digo que el Frente Amplio lo estudió de verdad el presupuesto, hizo propuestas serias, propuestas que iban en concordancia con el trabajo de la comisión, lo digo con propiedad porque fue así. Y el ámbito, ¿verdad? No venimos con propuestas descolgadas pidiendo que se invierta millones. No, pedimos propuestas acorde, ¿verdad?, a lo que fue el trabajo de la comisión. Y esta propuesta concreta, lo que tiene que ver con el turismo, fue reflejo de esta reunión que tuvimos en comisión con el director de turismo, y una preocupación generalizada, ¿verdad? No solamente los integrantes del Frente Amplio, de FEC, el Partido Colorado también, y algún integrante del Partido Nacional en los pasillos, que no podían creer también, ¿verdad?, que esto sea así. Pero, insisto con esto, fue un presupuesto elaborado a las apuradas, le falta una visión de largo plazo. Yo me imaginaba un presupuesto donde venga a atender prioridades, ¿verdad?, más después de todas las declaraciones que dio el intendente Abella, tanto en campaña electoral como también en estos meses de gestión. El intendente Abella dijo una y otra vez que lo social iba a ser una prioridad en su gestión. Esa prioridad que tanto habló el intendente Abella no se ve reflejada en el presupuesto quinquenal. No hay inversiones significativas en lo social, ¿verdad? No hay una innovación. Este presupuesto no innova nada en lo social. Yo, cuando el intendente hablaba de que iba a ser una prioridad lo social, me imaginaba una batería de propuestas, sociales de diferentes tipos, aterrizando en los barrios. Me imaginaba un ataque directo a la pobreza en la primera infancia, niños, niñas, adolescentes, también programas de adultos mayores, ¿verdad?,
que la Intendencia ya brinda, pero yo pensaba en un plus ahí que iba a dar la administración a raíz de estas declaraciones del intendente Abella. Bueno, nada de eso pasa en este presupuesto quinquenal. Se nos habla que más adelante podría ser, bueno, yo no tengo duda que va a venir un mensaje, que va a venir una modificación más adelante. Pero en estas condiciones, así como está planteado, nosotros no podíamos acompañar este presupuesto quinquenal porque no estamos de acuerdo en la forma que se distribuyen los recursos. Mañana se cumplen 3 meses de la asunción de Abella. Sí. Lo que se ha argumentado de parte del gobierno que lo que se quería era avanzar con los tiempos para intentar al menos llegar a fin de año con el presupuesto encaminado y empezar en enero y no en junio o en julio del año que viene a ejecutar el presupuesto. Hasta donde se nos ha dicho, esto es una propuesta en macro para después empezar a trabajar en micro en cada una de las áreas, las asignaciones y, ¿por qué no?, en lo que tiene que ver con el programa de gobierno en cada una de las áreas. ¿Eso a ustedes no los convence? Esa forma que propone el gobierno de Abella no los convence, le genera algún tipo de desconfianza. No, a ver, la confianza es algo que lo estamos construyendo, es un proceso, no todos vamos al mismo ritmo, hay que decirlo, pero creo que el Frente Amplio se ha adaptado bien a este diálogo, por más de alguna diferencia que son válidas que puedan surgir. Déjame decirte algo, porque además es de justicia, ¿no? Yo creo que ha sido muy, muy bien recibido por la gran mayoría de la gente que viene a nuestro departamento, la madurez y la capacidad de diálogo que se ha demostrado, de ida y de vuelta. ¿No? Más allá de que la propuesta haya sido el intendente incluso a visitar y decirle vamos a sentarlo alrededor de la mesa, que ustedes hayan recibido al intendente, que le hayan dado una propuesta positiva, me parece que en términos generales el olfato me dice que de cada 10 hay 7, 8 personas que están de acuerdo. Sí. Que es el estar de acuerdo es poner un voto de confianza en que las cosas sean para mejorar. Después el tiempo dirá si fue simplemente un acercamiento protocolar o sirvió para los resultados de la calidad de vida de la gente, ¿no? Sí, tal Pero cual. Quiero hacerte esta puntualización porque es de justicia. A mí me da la impresión que estamos empezando en otra época, otros tiempos de la vida política del departamento. Ojalá. Y que esto puede quedar como base para de cara al futuro. Decir, bueno, de hecho, vieron que si nos ponemos a hablar es mucho más fácil que si nos ponemos a discutir. Sí, tal cual. ¿Sí? Quiero recordar que fue mucho de lo que el Frente Amplio le criticó al intendente Antía, sí, ¿verdad? Que no generaba instancia de diálogo. Quiero recordar que en los 10 años de la administración Antía se pensó en muchas políticas a largo plazo, pero que no tenía muchas veces el consenso porque no generaba ámbitos de diálogo. No solamente que no generaba ámbitos de diálogo, sino que ninguneaba a la oposición, al Partido Colorado le dijo que prácticamente no existía Maldonado, el Frente Amplio que era el palo de la rueda, que no. Y todo eso se está cayendo ahora, ¿verdad? Cuando se le pregunta a integrantes del oficialismo y te dicen, no, el Frente Amplio ha tenido una actitud proactiva en la comisión, en diferentes ámbitos donde está participando, de colaborar, de brindar propuestas, y creo que eso hay que destacarlo. Yendo a la pregunta, a ver, fue algo que lo tuvo en cuenta la bancada, lo estudió, lo analizó, pero lo concreto es que lo que está en consideración hoy, lo que estuvo en consideración de la Junta Departamental, era este proyecto de presupuesto quinquenal. Yo no tengo dudas que más adelante va a mandar el Ejecutivo, pero yo tengo que estudiar lo que tengo arriba de la mesa. Y lo que tengo hoy arriba de la mesa es este presupuesto quinquenal que tiene estas y muchas otras falencias que estuve comentando. Y quiero dejar acá en claro 2 cosas. Una es, esta adecuación presupuestal está prevista para el año que viene. Va a empezar, está previsto a ejecutarse a partir del año 2027. Se nos ha dicho en el ámbito de la Comisión que muchas de las políticas prioritarias se van a empezar a aplicar, muchas de las inversiones, a partir del año 2027. Es decir, la administración del Partido Nacional, del intendente Miguel Abella, muchas de sus políticas va a empezar a gobernar en el año, van a empezar a caer, van a empezar a aterrizar en los barrios recién a partir del año 2027. Esa es una preocupación que la quiero dejar en claro. Después, otra cosa que me parece importante. Estamos hablando de una modificación o adecuación presupuestal. No quiere decir ampliación presupuestal, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado y se deja entender como que habrían más dineros para distribuir. No, son los mismos recursos que lo que va a pasar en la modificación presupuestal. Es decir, bueno, tenemos estos avances, la recaudación fue tanto, la proyección que tenemos ahora, que es más ajustada, ¿verdad? Porque ya avanzó y ya tenemos
un proceso más extenso de la gestión. Y ante esta situación, bueno, vamos a distribuir de esta forma y cambiamos de la forma de distribuir los recursos. Pero el bolsón de lo que es el ingreso, el dinero, sigue siendo el mismo, ¿verdad? No va a haber un aumento presupuestal. Entonces, déjame una interrupción ahí porque me parece básica. Paralelamente a todo esto, y en tiempos correlativos, hay 4 comisiones trabajando, ¿sí? A nivel departamental, en 4 temas que son realmente los 4 muy importantes. Se supone que el resultado del trabajo de cada una de las comisiones va a plantear ideas, va a plantear sugerencias, propuestas, que después van a necesitar de una financiación. Exactamente. ¿Cómo está encajando dentro de esta realidad que estás mencionando? Y bueno, habrá que estudiar, desconozco un poco los plazos y cuáles son las ideas un poco del Ejecutivo, sí, pero sin duda creo que hay un plazo de 100, 120 días para presentar los resultados del proyecto, me parece, ¿no? Sí, puede ser. Lo que sí, y esto me parece muy importante dejarlo en claro, que cada caso particular, y más en aquellos donde tenemos compañeros trabajando, como son estas comisiones interpartidarias, el Frente Amplio se va a involucrar y a hacer un estudio profundo, ¿verdad? Y en aquellas cosas que sean buenas, que tengan consensos interpartidarios, el Frente Amplio está dispuesto a acompañarlas. A ver, nuestro voto negativo, me parece importante resaltarlo, no es producto de un capricho. Mirá, Juan, mi pregunta iba a eso, a que estabas hablando de que hay un presupuesto que es ese, ¿sí? Y que en principio no se menciona de que va a sufrir modificaciones, y que a su vez también, bueno, yo doy por descontado que es ese presupuesto el que va a tener que financiar las propuestas de las 4 comisiones interpartidarias. Sí, bueno, hay que ver, también se ha hablado por parte del Ejecutivo el interés de si hay acuerdos o consensos muy amplios en determinadas áreas que no puede esperar, bueno, de que se pueda hacer a través de un fideicomiso. Digo, hay alternativas que no están acotadas solamente al presupuesto quinquenal. Supongo que el Ejecutivo las estará manejando a todas ellas. Por lo tanto, quiero dejar claro que no se reduce solamente a la modificación, sino que hay otro tipo de alternativa que, llegado el momento, el Frente Amplio en su conjunto la tendrá que analizar y, bueno, ver la viabilidad. Quiero decir con esto que el Frente Amplio no le tiene miedo a la aprobación de los fideicomisos ni al endeudamiento, siempre y cuando sean para inversiones a largo plazo y no para tapar agujeros financieros de la Intendencia. No para seguir cubriendo lo que son cargos de confianza. No. Estamos de acuerdo en endeudarse, que la Intendencia se endeude en aquellas áreas clave donde la inversión sea y signifique, si se está endeudando por 20 años, bueno, asegurarme que la inversión va a durar 20 o más años, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, el reloj del Kennedy, donde el Frente Amplio acompañó, porque entendíamos que era una inversión necesaria y que era una inversión que iba a quedar en el territorio y era una inversión pensando y proyectando el departamento para adelante. Entonces, en aquellas cosas que amerite un estudio serio, profundo, el Frente Amplio las va a acompañar, ¿verdad? Y más si es de consenso interpartidario, ni que hablar. Bien, ha hecho mucho hincapié siempre el Frente Amplio en el tema de los cargos de confianza. ¿Cómo evalúa esta experiencia? Bueno, a ver, los cargos de confianza se mantienen y diría incluso que se aumentan. Estamos hablando de 122 cargos de confianza que están presupuestados en áreas que realmente llaman la atención, ¿verdad? Cuando veo la cantidad. En grandes números, lo que recuerdo me llamó mucho la atención, el Departamento de Desarrollo Social, 11 cargos de confianza, el municipio de Piriápolis, 11 cargos o 10 o 11 cargos de confianza, números muy importantes que cuando vas a la estructura decís, cuando vas al organigrama, ¿verdad?, nuevo que implementó el intendente Abellá, decís, ¿dónde entran estos cargos de confianza realmente? Cargos de particular confianza. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, cuando analizamos toda la política de lo que es recursos humanos y vemos que muchos de los derechos de los trabajadores estos 10 años han sido postergados, ¿verdad?, con diferentes tipos de violaciones a los convenios, ni que hablar todo lo que pasó con el artículo 30, que si bien fue derogado, previamente a ser derogado, el 85% ingresó a la función pública, fue presupuestada cuando el decreto departamental decía que esa gente de confianza que
el intendente ponía dedo, después se tenía que ir con el intendente, sin embargo se lo presupuestó. Es decir, una serie de irregularidades de la función pública que no solamente la podemos limitar a los cargos de confianza, aunque hacemos énfasis nosotros desde el Frente Amplio, que es un volumen muy importante de la cantidad de cargos de confianza. Bien, más allá de los cargos de confianza en particular, coincidimos todos que el Maldonado de la pospandemia ha resultado explosivo, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, eso genera también, y hay gente que todos los días está llegando a radicarse acá, que toda esa gente va aumentando las demandas hacia la Intendencia. La Intendencia hace años que está en el eje de los 3.000 funcionarios, más allá de que se contratan empresas privadas de manera paralela, ¿verdad? ¿No habría que de alguna forma pensar también la estructura de la Intendencia de cara al futuro en lo que tiene que ver con la respuesta a la demanda que se va presentando en el día a día, sino también las que se puedan proyectar de cara al futuro? Porque hay una cosa que está clara: Maldonado no va a dejar de crecer. Esto es como una criatura. Sí. Sabemos que va a crecer y no va a haber forma de pararlo, ¿verdad? Exacto. Me refiero, no estaremos yendo de atrás en lo que tiene que ver con la capacidad humana y la capacitación del personal, que me parece fundamental también, en lo que tiene que ver con saber y poder dar respuesta a lo que va a venir en el departamento de Maldonado, y que la Intendencia, además, sabiendo que muy posiblemente 300 o más de 300 funcionarios ahora, de aquí a marzo de abril del año que viene, se van a estar presentando retiro, que son los que más experiencia tienen y lo que más aprendieron, que se van a llevar todo su conocimiento para su casa, además, y que allí va a quedar un problema escalafonario que, bueno, alguien va a tener que hacerse cargo de esas tareas y alguien las va a tener que pasar a cumplir, y a su vez también de abajo para arriba va a tener que empezar a correr la cosa. ¿Te parece que ese tema está analizado en profundidad, está previsto en profundidad? No. Nosotros cuando decíamos que a este presupuesto quinquenal le falta una visión estratégica, muchas veces nos referimos a esto mismo. Faltan estudios serios en lo que respecta al ordenamiento territorial del departamento, al ambiente, a las diferentes políticas de la intendencia departamental, ni que hablar a lo que tiene que ver la política, y recién detallabas muy bien, lo que tiene que ver con recursos humanos. Venimos de 10 años en lo que respecta a las políticas de funcionamiento de la intendencia, que con prácticas muy malas. Quiero recordar que los funcionarios no tienen un manual de tareas aprobado. Si bien hubo intenciones por parte de DOM de avanzar en eso, el intendente Antía una y otra vez rechazó, más allá de que el Frente Amplio había dejado algo armado y había dejado ya un manual de tareas que era básico para el funcionamiento. Antía, cuando ingresa, lo deroga. Es decir, hubo un retroceso muy importante en lo que tiene que ver en políticas de funcionariado y de recursos humanos. Algo que ahora se está tratando de rectificar y se está trabajando justamente en sí. aviones, lo que tiene que ver con ellos mismos ir definiendo también el manual de tareas, ¿no? Exactamente, y mucho de eso lo contempla ya el presupuesto quinquenal que fue aprobado. Pero bueno, nos parece muy importante el tema, bueno, de que los funcionarios se puedan capacitar, que el ingreso de la función pública sea por concurso, por sorteo, que se den todas las garantías a la población, eliminar estas viejas prácticas del artículo 30 del decreto departamental del año 2016, es decir, ayornar la administración para lo que se viene, porque lo que se viene es muy grande para el departamento de Maldonado. ¿Cuál es la visión del Frente Amplio con todo esto? Es que necesita una visión estratégica, se necesita un plan estratégico de cómo se tiene que parar la administración en lo que tiene que ver con todos los recursos y con todo el ordenamiento territorial y todos los barrios nuevos que se están empezando a generar en todo el departamento. A ver, si bien nos sorprende la cantidad de personas que llegan al departamento de Maldonado, quiero decir que no está muy lejano del estudio que proyectaba el plan del eje de Aparicio Saravia en el año 2011. La diferencia no supera los 5.000 habitantes, y dicen que esa diferencia puede llegar a ser por la pandemia. Es decir, números, andamos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hace un estudio serio y se proyecta para adelante, ¿verdad? Estratégicamente, bueno, eso da resultado y en base a eso se puede trabajar, porque son datos que generalmente no le terminan errando, y si se equivocan es por muy poco, y eso sirve justamente para proyectar políticas públicas de calidad en los territorios y en los servicios públicos.
Cuando digo servicios públicos, hablo de todo tipo de servicio, lo que tiene que ver con la movilidad, del transporte público. El transporte público necesita una reforma, todo el sistema de transporte público necesita una reforma muy importante. Que se supone tiene que salir del trabajo de una de las Se comisiones, supone que ¿no? tiene que salir de ahí. Hay un estudio muy importante que lo hizo una consultora, lo estuve estudiando, está muy, muy interesante, pero es básicamente lo que veníamos denunciando desde el Frente Amplio el último quinquenio, porque tiene que ver con el transporte público. Tenemos líneas que no llegan a los barrios, tenemos barrios que no están conectados, que quedan por fuera, donde hay muy poca frecuencia, muy poca conectividad, una flota vieja, un precio del boleto excesivamente caro. Está muy caro el precio del boleto del Maldonado, que a cualquier trabajador entre los tiempos de espera y la fuerte inyección que tiene que hacer en comprar la boletera todos los meses, le sale más barato recurrir al vehículo propio, recurrir a la moto. Y nosotros creemos que en términos de movilidad en un departamento que crece y que la estructura no está dando abasto, hay que apostar fuertemente a lo que tiene que ver con el transporte público. Ya no alcanza con seguir haciendo rotondas, seguir expropiando para estacionamiento, porque dentro de unos meses, de unos años, el estacionamiento ya no va a dar abasto. Hay que apostar a cambiar el sistema de transporte público, donde darle una inyección importante a las empresas, donde se pueda renovar la flota y volver, ¿verdad? Quiero recordar que cuando el Frente Amplio en el año 2005 ingresa al gobierno departamental, el promedio de la flota superaba ampliamente los 15 años, y el Frente Amplio se va a la intendencia con un promedio de la flota de 8 años de antigüedad, hasta un poco menos diría. Pero digo, la situación que se ingresó, había un coche, siempre me lo comenta un compañero, Federico Martínez, que había un coche que era de la Segunda Guerra Mundial. Hay un coche de una empresa que no la voy a nombrar, que era de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se entró con esas condiciones, digo, y hubo un trabajo significativo, un avance, que lamentablemente estos últimos 10 años, y a la prueba me remito, de lo que es la situación en general del sistema, de empresas que están incumpliendo flagrantemente la normativa. Ayer justamente presentábamos un pedido de informe de la Junta Departamental, porque una línea que la tiene adjudicada una empresa, cuando nos mandan el boleto, aparece el nombre de otra empresa, arriba en la carátula. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está dando eso si las líneas, y quiero recordar algo muy importante, si bien el servicio lo brindan empresas privadas, el responsable de adjudicar las líneas, del control, de la fiscalización, es la Intendencia Departamental, y la Intendencia Departamental está fallando en los controles. Yo he sido muy crítico con el Departamento de Movilidad, ha mejorado en muchos aspectos. Estuve recorriendo el mes pasado las instalaciones, quedé sorprendido de la tecnología que está empezando a aplicar la Intendencia en lo que respecta a la movilidad. Lo digo honestamente, me sorprendió la tecnología que se está usando en la infraestructura que hay montada alrededor de las oficinas de movilidad, pero está yendo de atrás la Intendencia. Está yendo de atrás. Estos 10 años perdió pisada con lo que es todo el sistema, y la situación es bastante caótica. Quiero recordar que hace 2, 3 años atrás vengo realizando diferentes denuncias. Teníamos coches circulando en el departamento transportando pasajeros que no tenían permiso de SUCTA, lo que es ahora el LAP Plus. Situaciones, yo vengo de la zona oeste y todos los días convivo con vecinos que viajan. Yo mismo soy usuario del transporte público, y las situaciones que a veces vivimos, ¿verdad? Los que venimos de la zona oeste, con lo que tiene que ver con coches llenos en horas de la madrugada, coches muchas veces que no le cierra la ventana, coches que se llueve. El estado higiénico muchas veces de la flota es lamentable, ¿verdad? Donde no te puedes sentar en algún asiento, viene la gente parada y hay asientos libres, porque el estado de la mugre de los asientos es bastante caótico. Nos pasó en alguna vez que realizamos una denuncia particularmente de un coche que fue y vino de Punta del Este a Pan de Azúcar con una puerta abierta en pleno invierno. Es decir, se han dado situaciones que demuestran la gravedad y la tensión de que hay que priorizar lo que es el sistema de transporte público, porque en las condiciones que está funcionando hoy puede llegar a seguir pasando alguna de las cosas que pasaron en estos últimos años: un coche que se prendió fuego en el centro de Maldonado, un coche que perdió una rueda en plena ruta interbalnearia. Es decir, un par de sucesos ahí muy lamentables, y bueno, en ese sentido creemos que tiene que haber una inversión importante y tiene que ser prioridad de la administración cambiar el sistema de transporte público, porque no solamente se va a estar viendo beneficiarios los usuarios del sistema de transporte público, sino toda la ciudadanía, cuando empecemos a tener coches accesibles, que hoy en el departamento hay 2, creo, no hay más de 2, coches eléctricos también, que con todo lo que hoy implica para el cuidado del medio ambiente, la necesidad de flota eléctrica. En el departamento hay uno solo,
si no se pero hay dos, perdón, porque la Intendencia tiene uno que la usa para uso propio, pero digo, no hay coches eléctricos para transporte de pasajeros en el departamento, y cuando voy a otros departamentos, que capaz que no son el gran ejemplo, yo veo una cantidad importante de flota eléctrica, con un estado higiénico importante, con un precio del boleto bastante accesible o más accesible de lo que es el Maldonado, pero falta mucho acá en el departamento. Insistimos que hay que empezar a aplicar tecnología. No puede ser que en el año 2025 no tengamos en el celular los recorridos de los coches, que yo ponga el destino que voy y que me diga por dónde viene el coche, que yo pueda hacer una denuncia desde mi celular de alguna situación particular que viví en el transporte, que tenía que ver con violencia, con alguna irregularidad que veo que no la pueda denunciar en tiempo real, para que la administración pueda atacarlo. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer en el entorno del transporte público que son necesarias y Maldonado las necesita. Juan, lo que nos da el tiempo para hablar de todo lo interesante que tenemos para hablar, pero la charla ha sido muy interesante. Sí, gracias por tu visita. Yo agradezco mucho la invitación y que siempre se nos abran los micrófonos. Y bueno, desde la bancada del Frente Amplio, no solamente en mi caso, que en este año me toca cumplir el rol de la coordinación, sino que todo el conjunto de compañeros de la bancada está a disposición siempre de cuando nos llamen, de cuando nos necesiten, para dar nuestra posición, nuestro punto de vista, que siempre tratamos de que sea constructivo, de tratar de estar aportando de diferentes áreas. Y lejos está aquello que siempre se nos quiso imponer desde el oficialismo ahora, que el palo en la rueda, bueno, todo eso queremos bajarlo, decir que nada de eso es real y que de Frente Amplio estamos trabajando de una forma seria, de una forma prolija y muy respetuosa, que me parece importante destacarlo en ámbitos parlamentarios.